Primero que nada les doy la bienvenida, gracias por venir a hacerme una entrevista y para contar algo de la historia de mi familia y especialmente de lo que conocí de Panguipulli. Bueno, es mi ciudad natal. En principio, primero hablar de mi padre porque él llegó el año 1938 a Panguipulli, le encantó el lugar, compró 2 sitios de 20 por 40 metros en aquel entonces, hoy día es un poquito menos, las veredas se comen 4, para construir y con la intención de casarse con la que fue su esposa durante toda su vida. Nuestra madre, que falleció hace poco, de 102, casi 103 años. Mi padre fue un hombre muy altruista, muy empeñoso, dio mucho trabajo en Panguipulli, fue un hombre muy empeñoso, como decía, y creo yo que marcó un hito comercial en Panguipulli que pocos a lo mejor lo reconocen, pero fue destacado comercialmente. Sí. Llegó el año 1938, como decía, se casó en el año 1940. Yo nací el año 1944. En marzo del 44, mi hermano mayor nació en febrero del 43 y mi hermana en julio del 46. Fuimos muy seguidos todos. Estuvimos en Panguipulli hasta corta edad. Yo pasé en la escuela misional hasta segunda preparatoria, mi hermano hasta tercera preparatoria y mi hermanita apenas 1 año o 2, ¿no es cierto? Y en ese entonces nuestros padres pensaron que era mejor llevarnos a un colegio que fuera afuera para que tuviéramos algún futuro mejor. Porque en ese entonces había solamente preparatorias en Panguipulli. Los 2 hermanos primero entramos al internado del Colegio de La Salle de Temuco, donde yo estuve 8 años, mi hermano 9. Y nuestra hermanita menor, ella ingresó al Beat Imelda de Pitrufquén. Y nos educamos hasta cierta edad ahí. Yo pasé hasta 5º año de Humanidades en el Colegio de La Salle, que en su inicio era Instituto San José. Y después tomé una decisión muy drástica a mis 13 años prácticamente, de cambiar el ritmo de mi vida, porque yo vi que mi papá, que se casó a los 39 años, nos iba a fallar muy pronto por su salud, a pesar de que en principio tenía muy buena salud, pero era, digamos, tenía algunas cosas que me preocupaban. Y tomé la decisión de estudiar algo relacionado con el comercio. Entonces ingresé al Superior de Comercio. En aquel entonces era uno de los muy buenos superiores de comercio. Hoy día ya no es lo mismo. Hoy día es un liceo nomás, ¿no? Y me fue bastante bien y con mucho esfuerzo me titulé a los 20 años. Hice mi servicio militar, el juramento a la bandera, lo hice el día de mi cumpleaños, cumpliendo 21 años, porque yo había postergado el servicio justamente para hacer el servicio. Lo había postergado, digamos, con la intención de hacerlo, no de quitarme el servicio encima. Incluso me ofrecieron que me retirara y yo dije que no. Y me dejaron adentro. Como aspirante oficial saqué el grado de viceprimero y me ofrecieron la posibilidad de ir a la escuela militar. Me llamaron a la comandancia. Yo era el único titulado de los 93 aspirantes. Pero tuve que vine a ver mi familia y mi padre ya no estaba bien, así que me tuve que retirar y hacerme cargo del negocio. En principio trabajé al lado de mi papá desde que soy muy niño, o sea, yo a los 10 años, 11 años venía a ayudar al negocio. Pero ya cuando yo tenía 14 años prácticamente estaba bastante interiorizado de lo que era la actividad comercial.
porque siempre me ubicaba al lado de mi padre para aprender de él. O sea, siempre escuchaba los negocios que hacía. Bueno, era la época buena de Panguipulli, la época de oro, la época de la madera. Traspasó las fronteras de Panguipulli, traspasó las fronteras de la provincia y comenzó a llegar mucha gente a Panguipulli a instalarse con negocios. Y la calle principal se transformó en la calle O'Higgins, esta calle donde yo vivo ahora, donde nosotros tenemos el negocio de la familia todavía. Y todo el movimiento más fuerte de la madera era a través del lago, de tal manera que todo el mundo pasaba por aquí. Eso le hizo surgir mucho a mi padre, que era un hombre avesado en negocio, muy inteligente, muy capaz, muy esforzado. Confeccionaba él mismo, se levantaba todos los días a las 5 o 6 de la mañana a hacer confecciones de camisas, de pantalones y de ropa interior para la gente de campo que no le gustaba lo moderno. Entonces él hacía de los géneros que traía, hacía esta ropa y mantenía varias costureras. Por lo tanto, tuvo, digamos, algo muy especial, el que pocos lo tuvieron, ¿no? Mi padre enfermó el año 1962 primero. Y yo tenía en ese entonces apenas del 44 al 62, ¿no es cierto? Tenía 18 años y me tuve que hacer cargo del buque estando todavía estudiando. Y cuando el trabajo aquí era de mucho esfuerzo, muchas camionadas de mercadería se recibían en la noche. Teníamos 23 trabajadores en este local y no dábamos abasto porque atendíamos todas las pulperías de todos los fundos de Panguipulli y atendíamos, digamos, prácticamente todo Panguipulli. O sea, los comerciantes menores también se abastecían de aquí, ¿no es cierto? De Liquiñe, de Chocuenco, de Nertume, de Quechumalal, de Pirihueico, de Coñaripe y de Licanray. Y se abastecían de acá, y todo era a través del lago. Y lamentablemente el papá falleció el año 1968. En fin, pero la vida es así. A todos nos va a tocar, de una o de otra manera. Aprendí mucho de él. Seguimos trabajando en lo que él nos dejó, en forma conjunta con mi familia. Mi madre me acompañó durante varios años, incluso hasta después que me casé, y después ya ella se retiró y se fue a vivir a Santiago. Bueno, este negocio prácticamente lo hemos mantenido por un orgullo familiar, un recuerdo familiar, porque la fama de mi papá cuando él fue el comerciante Panguipulli, que era el mayor comprador de la zona y el mayor vendedor de la zona, traspasó las fronteras provinciales y eso hizo que llegara la gente, como yo les contaba en un principio. Empezó a llegar mucha gente y Panguipulli comenzó a crecer. Cuando mi padre llegó acá, habían una que otras casas nomás. Era como una villa, era una aldea prácticamente. Al frente nuestro era un campo, cercado con rebellines. No había hoy día nada de poblaciones, sino que era totalmente campo. Y las veredas estaban delimitadas por unos durmientes de madera donde los campesinos amarraban sus caballos en unas herraduras que nosotros poníamos. Se ponían las herraduras en los durmientes y ahí se amarraban los caballos. Y venía la gente a comprar en carreta, las familias completas, muchas veces desde el bisabuelo hasta el bisnieto, y se vestían de pie a cabeza una vez al año. Se fiaba la mercadería de cosecha a cosecha, en quintales de trigo. Lo que se entregaba este verano
se valorizaba en quintales de trigo de la época. Y cuando se viniera a pagar en la próxima cosecha, se calculaba cuánto valían los quintales de trigo y se pagaba en el valor actualizado de los quintales de trigo. Y la gente era muy, muy cumplidora. La gente más modesta, la gente más sencilla era muy correcta, muy cumplidora. Y se trabajaba con una libretita. Se le entregaba una libreta con lo que se llevaba y nosotros teníamos un libro de cuentas corrientes donde se le anotaba el nombre, lo que llevaba y todo lo demás. Pero en general la gente era muy sana. En ese sentido se notaba, la palabra valía mucho. No había un documento en garantía, no había cheque, no había letra, salvo las letras que nos entregaban los madereros para que nosotros les entregáramos las pulperías a los campos, a los fundos. Bueno, aparte de eso, también estaba el poder comprador de durmientes de ferrocarriles del Estado, ¿no es cierto? Y la época de la madera, que marcó una época de oro de Panguipulli, fue acrecentada incluso con la construcción de la planta hidroeléctrica de Puyinque, que vino a aumentar el auge de Panguipulli, donde trabajaron más de 800 personas y algunas veces hasta 1.200 personas. Y todo eso venía al comercio de Panguipulli, también que Panguipulli era un pozo de oro en esa época. Lo mismo el complejo maderero. El complejo maderero de Panguipulli, que también tenía algo así como 800 trabajadores, 1.200 trabajadores, también fue muy fuerte en su trabajo, de tal manera que nosotros tenemos muy gratos recuerdos lo que fue, porque las maderas que ustedes ven acá, que son de Raulí, son todas traídas del complejo maderero. Las puertas de nuestra casa son todas de terciado de Raulí. También estas estanterías que ustedes ven son todas de Raulí, empotradas con escuadras de fierro en la construcción. No hay estas divisiones son hechas por nosotros nada más que para que no se caigan las cosas. Pero estas estanterías son de un solo tiro con escuadras de fierro. Esto hoy día no existe, no se puede construir. Y había un estero que salía del mismo estero que corre hoy día bajo la farmacia y por la casa que era de Jorge Acle, de la esquina, ¿no es cierto? De ahí se sacaba un estero que alimentaba, en principio, el primer molino que hubo en Panguipulli, que fue de los Echegaray. Y había una caída de agua que era el rebalse del estero, como a 50 metros del muelle actual, hacia la playa, una cascada preciosa con chilcos a la orilla y que todo el mundo se sacaba fotos ahí, era realmente una cosa muy linda. Los paisajes de Panguipulli hoy día son de los mejores que yo conozco en el mundo. Y ese mismo estero después alimentó el molino de don Arno Kuzman, que fue el segundo molino que hubo en Panguipulli, que era el molino grande de Panguipulli, porque ahí se hizo un tranque y había una especie de laguna donde mi madre y otras señoras iban a lavar lana para fabricar las camas de lana que se vendían en el negocio. En esa época, la gente que podía comprar, compraba camas de lana, pues las camas corrientes eran de algodón. Y fue una época muy bonita porque la lana se secaba arriba del techo de nuestra casa y cada 2 días había que dar la vuelta para que se secaran bien. Entonces, todo esto hoy día no existe, ¿no es cierto? Esa laguna no existe, aunque hay un paraje muy bonito por ahí cerca donde hay un café, un restaurante. La primera población que se hizo en Panguipulli la hizo don Jorge Alessandri Rodríguez en esa época, que es la población Corvi, la que está en el alto de Panguipulli, que en esa época era de bastante buena calidad, a diferencia de lo que se construye posteriormente. Y la segunda población que se hizo en Panguipulli es la población O'Higgins,
que es la que tenemos al frente, que se hizo en la época de don Eduardo Frei Montalva. Esto estaba lleno de comercio. Aquí había un negocio al lado del otro en esta calle. Principalmente hasta lo que fue el negocio de don Gustavo Oyarzún. Y la primera ferretería que hubo acá fue, tengo entendido que fue de la organización Emaldía. El primer negocio que yo conocí siendo niño, donde íbamos a comprar los chupetes dulces, porque nuestro papá era enemigo de darnos cosas dulces, era de don Óscar Oliva, que quedaba ahí en el Altito, es como donde está el Hotel Quetropillán, donde estuvo el Hotel Quetropillán más o menos. Y nosotros, los pesitos que nos daban, íbamos a comprarlos allá. Bueno, y aquí en Panguipulli hubieron varios personajes cuando éramos niños. El flaco de las calugas, unos dos viejitos que venían a comprar golosina aquí al negocio de nuestro papá, y que mi hija le iba a comprar golosinas a ellos, porque nosotros tampoco éramos buenos para darle golosinas. Entonces los viejitos le decían, oiga, ¿no es cierto que estas son mejores que las que vende su papá? Sí, decía ella, sí, son más ricos. Porque yo recuerdo que Pucón era la cuarta parte de Panguipulli. San Martín de los Andes, de Argentina, era la cuarta o la quinta parte de Panguipulli. Había una casa o dos casas en una cuadra, no era más. Y nosotros íbamos a jugar básquetbol y fútbol allá. Eso es parte de mi juventud, ¿no? Pero el Deportivo Cóndor, que fue el deportivo más famoso, iba allá con un bus arrendado y íbamos a jugar fútbol, pero en el fútbol no nos iba tan bien, en básquetbol sí. Bueno, eso en cuanto a la parte deportiva de Panguipulli, que me tocó participar bastante, y formé un club que se llamaba el Club Palestino, porque éramos muchos los condorinos, entonces nos tocaba jugar muy de vez en cuando, entonces dijimos, somos tantos aquí, ¿por qué no formamos otro con la familia y con los trabajadores? Porque mi familia fue muy numerosa en Panguipulli, partiendo por los Riadi. Los Tomas éramos menos, pero la familia Riadi fue numerosa en su época. Tanto que en el verano, si íbamos a Mehuín, arrendábamos un bus y llenábamos el bus. Y cuando íbamos a Chauquén, arrendábamos un camión a veces cuando no encontrábamos bus. Entonces íbamos llenos atrás, lleno el camión. De eso entonces los caminos eran de tierra. Hasta que vino la luz eléctrica primero, ya la gente obtuvo su refrigerador, su televisor, que antiguamente no se conocían estas cosas. Y al tiempo después la gente tuvo la necesidad del auto. Y se fueron creando estas necesidades que en un principio, digamos, eran un sueño de cada uno. Porque al principio los autos los compraban solamente la gente más pudiente, o los terratenientes, o qué sé yo, ¿no? Entonces, acá la gente que podía tener acceso a los autos no era mucha. Entre ellos, bueno, mi padre compró una camioneta primero, tanto insistirle a nosotros en la necesidad de la camioneta, porque teníamos deseos de tener algo, y eso fue cuando yo tenía 20 años, 21 años. Cuando ya me salí del servicio militar, entonces ya accedió a comprar una camioneta y la transformó en station para la familia, para salir a turistear. Don Carlos Puigman era el dueño del servicentro Shell, donde está hoy día la Copec. No existía la Copec en Panguipulli. Y acá don Eladio Acevedo Hot él era el dueño del servicentro ESO. Después, bueno, los Emaldía seguramente compraron esa esquina porque compraron esa parte y un poquito más, que era de don Pedro Emaldía, ¿no es cierto? Y volviendo atrás, la organización Emaldía era dueña de la casa, del negocio donde está don Álvaro Jaramillo ahora. Ahí estaba la organización Emaldía y ellos tuvieron una especie de ferretería mezclada con menaje, qué sé yo.
pero la primera ferretería completa de Panguipulli fue de un señor Marín en la próxima cuadra. Estamos hablando en la cuadra que sigue, de un español, en la época de mi papá. Esa fue la primera ferretería. Claro. Y después que cerró él, bueno, mi padre trajo todo lo que también tiene una ferretería. Nosotros fuimos los primeros en Panguipulli en traer el cemento, el fierro, los clavos, el martillo, el alicate, el serrucho, todo lo que era básico, las limas, los candados. Nosotros fuimos los primeros en traer en Panguipulli todo lo que en el inicio de ferretería. Sí, nosotros comprábamos directo a las fábricas, nunca compramos a distribuidores secundarios porque los costos se elevaban. Y hasta el día de hoy lo que hacemos nosotros es comprar o a la fábrica o a los distribuidores mayoristas peleando los precios, lo que nos permite todavía seguir digamos, vigentes. Y no es porque yo lo diga, pero los santiaguinos lo dicen cuando vienen a comprar, que nosotros tenemos mejores precios que en Santiago. Un día llegó un vendedor con el jefe de ventas de una empresa importante en Chile de telas, que era la empresa llamada Gratri y compañía, que después cerró esa empresa. Y esa empresa vendía puras telas buenas, telas finas. El mejor mantel de Damasco lo hacía Gratri. Las mejores telas en Chile lo hacía Gratri. Después de ello venía Sumar, Yarur. Y entonces llegó el vendedor y le ofreció, era más o menos en la época de septiembre o principios de octubre, ya a las postrimerías del invierno, saliendo del invierno. Entonces le traen las telas, mi padre compra algunas cosas y le dice: don Juan, le traigo una oferta. Y le muestra una carta de telas, que era una tela frisuda por debajo y era toda en color gris, pero gris con líneas amarillas, gris con líneas rojas, con líneas azules y con líneas verdes, lo recuerdo como ahora. Y las telas se compraban en esa época, con el volumen que teníamos, se compraban por fardos de tela. El fardo era más o menos de 10 piezas. 10 piezas de 40 metros, que era la medida normal de una pieza de género. Entonces le dice: mire, le traigo esta tela que vale, por decir hoy día, 900 pesos el metro, y se la traigo con un 20% de descuento, más un 10% por pronto pago. El pronto pago, pero ¿cómo el pronto pago? Bueno, 60, 90, 120 días. Eso era, en esa época era pronto pago. Hoy día eso no existe. Entonces mi padre le dice: ¿sabe? Le dice: esta es una tela de invierno, hoy día yo ya no la voy a vender hasta el otro año, hasta el inicio del invierno. Por lo tanto, le ofrezco que me haga un 40% de descuento y empiezo a pagarla en abril del próximo año. Abril, mayo, junio. No, don Juan, ¿cómo se le ocurre? Dijo: nos van a echar a los dos de la pega. Pero sí, pero le voy a comprar 10 fardos. 10 fardos. Se quedaron mirando los dos, el jefe de venta y el vendedor. Ya, don Juan, firme aquí. Entonces, como esto fue un negocio que yo dije: ¿por qué mi padre compra 10 fardos de tela del mismo color, con algunas pequeñas diferencias, y estamos ahora y va a empezar a venderla el otro año? Entonces me quedé intrigado. Y cuando se fueron, yo le hago la consulta a mi papá: papá, ¿por qué compraste 10 fardos de una tela que vas a venir a vender el otro año? Y 10 fardos, ¿para qué quieres tanto si es el mismo color? Mire, hijo, en el mundo entero el algodón se perdió. Esta es una tela 100% algodón. No hay algodón en Egipto, no hay algodón en Perú, no hay algodón en México, no hay algodón en ninguna parte del mundo. Cuando yo comience a pagar esto, esta tela va a valer 3 veces lo que yo voy a pagar. Mi padre era un hombre que se leía todos los diarios, estaba suscrito al Mercurio, a las últimas noticias, a la Segunda, a La Nación, me acuerdo,
y algunas revistas también. Y hojeaba todos los días los diarios, todos los días. Y aparte de eso, escuchaba radio todas las noches. Y no solo las radios chilenas, sino que radios del extranjero. Y era una persona muy informada. Y recuerdo claramente que cuando comenzamos a vender esa tela, que fue mucho antes de lo que él dijo, ya valía más de 4 veces el valor. ¿Por qué? Porque mi padre, ¿qué es lo que hizo con eso? Lo confeccionó todo en camisas. No quedó ni un gramo de esa tela en poco tiempo. Lo hizo camisa para los campesinos. Los campesinos no les gustaban las camisas de fábrica porque el trabajador campesino, cuando se agachaba, se le soltaba atrás la camisa. Lo mismo los pantalones que confeccionaba mi padre eran hasta arriba de la cintura, ¿no es cierto? Y hacía otras cosas que él hacía para que el campesino trabajara tranquilo y no que los jeans o pecosviles que se llamaban en esa época eran muy cortos de tiro. Cuando el hombre se agachaba no era cómodo, ¿no? Bueno, en esa época se compraba la sal por carro, de a 30 toneladas eran los carros de sal. La grasa se compraba por carro de 10 toneladas. El fideo era por carro de ferrocarriles de 20 toneladas. El arroz igual. Yo recuerdo que una de las últimas compras fuertes que yo hice después como herencia de mi padre, cuando todavía teníamos 23 empleados acá, 23 trabajadores hoy día que se denominan así, fue un carro de duraznos. Un carro de 10 toneladas de duraznos, de 450 cajas de duraznos más el 10% de bonificación. Ese era el volumen de venta que nosotros teníamos en este negocio. Todo eso murió. Murió el complejo maderero, murieron los fondos grandes de las pulperías, murió mucho trabajo agrícola y ganadero, hasta que se fue con el tiempo retomando esa actividad, pero en forma muy lenta, muy leve, ¿no es cierto? Murió en la época de la madera principalmente, ¿no es cierto? Y el auge de Panguipulli después se estancó. Y hoy día es totalmente distinto el rubro, digamos, el trabajo es diferente, la parte comercial es totalmente distinta, los ingresos son muy diferentes, ¿no es cierto? Porque en esa época se ganaba plata. Hoy día se vive. Se vive, pero gracias a Dios bien. Yo creo que en Panguipulli hubo muy poca visión futurista. Muy poca visión. Digamos. Las autoridades de Panguipulli, lamentablemente, durante muchos años, no supieron ver la belleza que teníamos alrededor. Yo quisiera terminar, en realidad, agradeciendo también a Dios de lo que nos ha otorgado en salud y en bienestar. Con harto esfuerzo, pero hemos logrado salir adelante en un par de crisis. Y en ello doy gracias a la enseñanza de mi padre y de mi madre, en principio, en primer lugar. Mi madre era la rectora de nuestro comportamiento. Era la que nos dirigía, la que se preocupaba del colegio, de la disciplina, de todo. En que nos ponía hora para tomar desayuno. No nos podíamos levantar a tomar desayuno a las 10. O sea, cuando éramos jóvenes teníamos mucha disciplina porque además la casa se nos llenaba de visitas. Entonces había un horario que cumplir. Y también ella era la que nos exigía colaborar en el negocio. Era la que nos disciplinó con mucho respeto y con muy buena enseñanza. Y fue la que nos buscó buenos colegios. Tengo un agradecimiento muy especial a ella y a mi padre, que fue realmente un excelente papá también, muy generoso. Y no solo generoso en la familia, generoso con todo el mundo. Es una de las cosas que siempre nunca me pude explicar de por qué en Panguipulli nunca se dijo algo de mi padre. No conocí un hombre más generoso que él. Cuando la madre Inés, directora del hospital de Panguipulli, le pedí a mi padre
que le colaborara con algo para el hospital. Mi padre le preguntaba cuántas camas tiene el hospital y le mandaba las piezas que eran necesarias de tela. Cuando la señora Violeta Vera de Acevedo, que era la directora de la escuela 217, decía: don Juanito, tengo 40 niñitas sin delantal, manden 3 piezas de género al colegio para los delantales de las niñitas. Yo no conocí un hombre que era más generoso, pero no le gustaba a él decirlo. Entonces era poco conocido esto. Hay gente antigua que yo creo que lo recuerda, pero yo dije, nunca en Panguipulli se hizo un homenaje a Juan Tomás. Nunca. Salvo que apareció algo en el Diario Austral cuando falleció. Y lo tengo, el diario, que algún día se los puedo mostrar. Fue corto el artículo, pero un pequeño reconocimiento. Y por otro lado, tengo que agradecer a mi señora, que me ha acompañado ya durante 45 o 46 años, en forma inclaudicable, tanto en la casa, con harto trabajo, y en el negocio. ¿No es cierto? Al principio me acompañaba mi mamá en el negocio, porque mi señora tenía 4 hijos, cuatro pequeños, entonces ayudaba también mi mamá digamos, a ayudar a criar a los chicos, pero ya después, cuando ya los niñitos fueron creciendo, entonces ella ya se retiró de acá. Quiso dejarnos solos para que nosotros viviéramos nuestra vida, qué sé yo, de forma, como le dijera, muy generosa por lo demás. Y mi señora, digamos, ha sido una excelente mujer. Me dio 4 hijos maravillosos. Tengo 4 hijos profesionales, que son muy cariñosos, que son muy de piel, que son muy de la casa. Creo yo haber cumplido con ellos, haberles dado la oportunidad. Creo que ojalá que sigan la senda de lo que uno les ha enseñado, y que sean siempre, digamos, exitosos, pero muy generosos como son, porque la verdad mis hijos son generosos también. Generosos donde ven una necesidad y están. Les deseo lo mejor nomás, y gracias por venir. Muchas gracias.